Cualquier persona puede enojarse, eso es muy fácil, pero enojarse con la persona indicada al punto adecuado, en el momento adecuado, por el motivo adecuado, de la manera adecuada, eso sí no es fácil. Hoy dedico el video a Sarita, una pacientica de 13 años, muy pila para su edad, a quien le prometí que le dedicaría este video, porque fue justamente lo que resumimos en nuestra sesión de esta semana, fue lo que hablamos. Entonces, hoy como resumimos el tema central, son 5 habilidades que desarrollan la inteligencia emocional de nuestros niños. Eso es básicamente el tema y vamos a tomar como una metáfora, como algo que nos quede muy fácilmente para recordar y que podamos ir haciendo con nuestros niños. Entonces vamos también a imaginarnos a su vez que nosotros tenemos esa maletica del gatico Félix y que tenemos esa bolsita de Hermione y como papás vamos a meter 5 cositas dentro de esa maletica para que los niños puedan simplemente usarlas cuando ya no estén con nosotros, cuando estén en su jardín infantil, cuando estén en sus colegios y puedan saber, bueno, yo cómo actúo en este momento, no tengo a papá, no tengo a mamá, pero puedo saber cómo actuar o cómo simplemente utilizar y gestionar las emociones dependiendo de lo que me está sucediendo en este momento. Entonces vamos con la primera habilidad, con esa primera que para mí es también la más importante. Hacer conciencia de las emociones. Entonces, ¿a quién le dedico esta emoción? Hablábamos con Sarita algo sobre esto. Entonces, caían sus lágrimas y yo la pregunta que le hacía, ¿a quién le dedicas esas lágrimas? Entonces, ¿qué hacía yo con eso? Poder hacer que ella hiciera conciencia de lo que estaba pasando en su cuerpo. Y comenzamos a hablar alrededor de eso. Pero el tema central fue, ¿a quién le dedica esas lágrimas? Entonces, ahí es donde volvemos a las preguntas con las que empecé, ¿sí? El hecho no es dejar salir la lágrima porque sí. El hecho es que yo sea consciente de lo que está pasando en ese momento con mi cuerpo, dónde estoy sintiendo lo que estoy sintiendo, ¿sí? Entonces, que sea como en una medida adecuada, en un momento adecuado, por el motivo adecuado y de la manera adecuada, que yo pueda tener control sobre eso, ¿sí? Que yo pueda hacer conciencia sobre eso, de lo que está pasando en ese momento. Esa es una de las claves y es una de las habilidades que podemos desarrollar en nuestros niños. Cuando lo notamos más fácil o cuando lo logramos mejor como padres de familia, un poco más fácil. Cuando nosotros les decimos a nuestros niños, soy consciente de lo que te está pasando, sé por lo que estás pasando mejor, sé y conozco tu frustración, entiendo que estés triste, o sea, cosas de esas que pueden hacer que el niño logre identificar también en sí mismo lo que le está sucediendo. Esa es una clave. Vamos a ver la segunda. Es el manejo de las emociones, específicamente es el control de las emociones. Anteriormente hablábamos del reconocerlos, aquí es de cómo lo controlamos. Entonces hay un experimento muy famoso que nosotros en nuestra profesión de psicólogos lo encontramos en todos los textos de psicología por lo general. Y es el experimento de los masmelos. Es cuando un investigador pone en una sala a muchos niños, más o menos de una edad de 4 años, es lo que se muestra. Y les dice, cada uno tiene derecho a un masmelo, pero aquellos que esperen a que yo regrese nuevamente van a tener 2 masmelos. Entonces el experimentador se fue, dejó los masmelos, prácticamente uno para cada uno, y comenzaba el experimento y él observaba por el otro lado de la pantalla, él les decía eso, ¿no? Él miraba y observaba eso. Entonces miraba cómo los niños rondaban los masmelos, otro como que lo tocaba y se iba y no sabía y se desesperaba, pues son 4 años, ¿no? Ante semejante delicia. Y daban vuelta y de repente uno lo cogió, se lo comió. ¿Qué pasa? Ahí mismo se disparan las neuronas en espejo, entonces yo también, ya se lo comió, bueno, yo también me lo como. Y el otro, y así pasaba, y bueno, llegó el experimentador y comenzó a preguntar, bueno, ¿quiénes comieron su masmelo? Y obviamente a compensar o a recompensar a aquellos que no habían comido su masmelo y les daba sus 2 masmelos como recompensa.
¿Qué pasó a la vuelta de 14 años, que es lo que cuenta el experimento? Miraban y observaban a estos niños que no fueron capaces de esperar, que no fueron capaces de aplazar la satisfacción. Entonces observaban que eran adultos ya que se derrumbaban con mayor facilidad, que se irritaban con mayor facilidad, que no podían comprender la satisfacción de otros, ni siquiera la propia, ¿sí? Y que observaban en los niños que sí lograron esperar, que eran mucho más tranquilos, que eran mucho más equilibrados y obviamente mucho más empáticos. Esto es básicamente de lo que se trata la segunda habilidad para que yo pueda decir que tengo una inteligencia emocional. El hecho de que yo pueda controlar mis emociones, ¿sí? Que pueda decir, puedo esperar ahora, ¿sí? Pueda parar, por eso lo importante de la primera, de reconocerla y que pueda parar y que no permita que salga la emoción. Lo damos el ejemplo con Sarita de ese caballo desbocado. Cuando yo lo dejo que salga y que simplemente reaccione, y nosotros somos expertos en reaccionar, más que en parar un momentico, en pensar y hacernos ciertas preguntas para reconocer. Esa es la segunda. Vamos con la tercera. La tercera es la motivación. Entonces decimos que para que yo me sienta motivado para hacer las cosas, tengo que tener un buen manejo de mis emociones. Entonces las emociones nos ayudan a conseguir nuestras metas, nos mueven hacia nuestras metas, pero es como si nos paráramos en un camino, ¿cierto? Y nos dijeran, para aquí, por este lado mejor, vamos hacia ciertas partes, logramos ciertas cosas, y por este lado logramos otras. Entonces vamos a poner el caso, que lo decíamos también con Sarita, el pesimista y el optimista. Y vamos a poner en situación lo que nos está pasando ahorita con el tema de la pandemia. Entonces nos ubicamos y nos paramos. ¿Hacia dónde quiero irme? Mis motivaciones, ¿hacia dónde me llevan? Hacia un momento pesimista, decir, esto es una catástrofe, nos vamos a morir todos, cuando salgamos de aquí esto va a ser terrible, no puedo acercarme a nadie, y el malestar permanente, en un estado down permanente. O es el que mira hacia adelante, mira hacia el otro lado, hacia la derecha, y mira la vida con optimismo y dice, bueno, esta es una oportunidad, y lo ve así como una verdadera oportunidad. Es el hecho de que yo ya pueda estar en mi casa, hacer cosas que no podía hacer por la carrera del día, es el hecho de poder compartir con mis hijos, de poder verlos, reconocerlos, entiendo, hola, este chico era así, yo no me había dado ni cuenta que tenía estas habilidades tan impresionantes. Conversar con ellos y darme cuenta de la inteligencia que tienen, que son realmente brillantes, darme cuenta de todas esas cosas. Yo personalmente a mí me encanta mi casa, yo disfruto mi casa, me parece lo más delicioso que hay poder tener momentos conmigo misma, me encanta tenerlos. Y el hecho de poder recogerme mucho más y poder recorrerme mucho más en mi intimidad, en mi propio yo, eso ha sido maravilloso para mí. Comenzar a descubrir unas cosas que yo creía que tenía dormidas, revisarme cosas y decir, no, es que hay mucho por hacer, hay muchas cosas que hacer, pensar en esto que estoy haciendo con YouTube, inclusive ahorita estoy creándome un curso para trabajar crianza respetuosa, hacerlo mucho más desde la formación a padres, o sea, una cantidad de cosas que se me han ocurrido. Y así pasa con los niños, cuando nosotros podemos organizar los escenarios y mirar que la emoción nos lleva hacia dónde nos está llevando, hacia la oportunidad o nos está llevando hacia el pesimismo. Es como el principio básico del psicoanálisis. ¿Hacia dónde miras? ¿Hacia la muerte o miras hacia la vida? Y yo me paro en la mitad y decido hacia dónde me quiero ir. Esa es la tercera. Vamos a mirar la cuarta. La cuarta es la empatía, que vuelve y juega, que es como uno de los principios de la crianza respetuosa, pero que vuelve y juega aquí. Entonces es esa capacidad que yo tengo de comprender lo que el otro siente, de lo que el otro está pensando, esa capacidad que yo voy desarrollando junto con mi familia, con mis hijos mayores, mis hijos más pequeños, la necesidad del uno, la necesidad del otro, y voy casi que adelantándome y aprendiendo a comprender situaciones. Que esto lo decía yo en el video, entre el amor y los límites, y hablaba de esa comprensión de situaciones. Entonces, cómo yo le enseño también a mi hijo a comprender la situación, a que miremos las posibilidades que hay de una manera tranquila, como uno un poco el corazón con la razón, con el cerebro, cómo los uno, cómo
nos vamos en conversación permanente y no se adelanta al uno ni se adelanta al otro, sino que vamos a la par. Entonces, ¿cómo le enseño yo eso a mis hijos? Es cuando yo me doy cuenta, vamos a ver un ejemplo, los abusadores. Vamos a dar el ejemplo de los niños que hacen bullying en los colegios. Ellos no han desarrollado esa capacidad empática, no pueden sentir lo que siente el otro. Y uno dice, pero es que es increíble que no lo pueda sentir. Es verdad, no lo pueden sentir. Los abusadores no lo pueden sentir. No desarrollaron la empatía desde que estaban pequeñitos. Vuelve y juega el ejemplo. Sé por lo que estás pasando, sé lo que estás sintiendo, sé que estás triste, sé que estás enojado, sé que estás frustrado. El hecho de irlo reconociendo para que yo también tenga la capacidad de verlo en el otro es importantísimo. Pongo también el ejemplo de los niños en el jardín también. Es eso, ¿no? Es eso cuando les decimos, no, mi amor, está bien, pero tendrías que ubicarte nuevamente en la fila atrás, ¿sí? Entiendo que quieras llegar primero, pero tenemos que aprender a mirar a los demás y vamos haciendo el ejercicio. Para nosotros es muy fácil porque los tenemos allá todos, entonces podemos hacer muchas actividades de este estilo. Entonces es muy bonito, es muy, pero muy, muy gratificante poder hacer esto. Entonces poder desarrollar la empatía. Una de las principales cosas para mí en este momento histórico es eso, cómo desarrollamos la empatía con los niños. Y hay otra que es el hecho de vibrar, el hecho de querer, el hecho de sentirme muy bien en relación con los demás, el hecho de desarrollar esas habilidades sociales. Esas son cosas que se aprenden y se aprenden en casa. El hecho de verme a mí misma, por ejemplo, o de ver a las madres con las que yo trabajo, con las mamás, que sobre todo trabajo con las mamás, me parece una delicia además. Entonces yo les digo, bueno, ¿cómo es cuando yo me levanto furiosa y veo la ropa de mi marido tirada en el piso? Porque es así, literal, tirada en el piso. Entonces les digo, no, ¿qué hago yo? ¿Paro? ¿Sí? ¿O me detengo? ¿Espero el momento adecuado, el momento preciso? ¿O simplemente dejo salir la emoción y le digo, eres un desordenado, eres un inconsciente? Ese es el ejemplo a tus hijos, o sea, esa cantidad de cosas que comenzamos a hacer. O simplemente decirle en un momento de tranquilidad, mira mi amor, yo creo que si tú levantas la ropa, me haría sentir de una manera distinta, porque creo que me estoy sintiendo cada vez más incómoda con la situación. O sea, es como yo simplemente le presento mi emoción a la persona, cómo me estoy sintiendo yo. Eso es desarrollar habilidades sociales. Y entonces esto traducido en los niños, imagínense, ¿sí? Cuando les decimos a los niños vamos a redactar cartas y cuando le anteponemos la emoción a la carta, hoy cómo me estoy sintiendo, hoy cuál es mi emoción, eso hace que yo tenga el control de ellas y no ellas sobre mí. Porque ¿qué pasa cuando la emoción tiene control sobre mí? Simplemente es eso, yo me engancho y me conecto con mis primeros años de vida, donde no pude aprender a gestionar mis emociones. Me conecto y me comporto tal cual. Lo que pasa es que yo lo he dicho en otros videos, no me puedo tirar al piso, me queda muy mal tirarme al piso, porque yo ya soy un adulto. Pero si ustedes lo miran detenidamente, finamente, se dan cuenta que es exactamente lo mismo. Es la misma reacción de un niño de 2 años, cuando dejamos salir la emoción, cuando no la controlamos, cuando no podemos decirle, espérate un momento, vamos a pensar las cosas bien, vamos a ponernos en el lugar del otro, voy a sentir lo que siente el otro. Sí, voy a mirar por qué camino tomo, hacia dónde miro, hacia la muerte, hacia la vida, hacia dónde estoy mirando y cómo me intereso por cultivar mi emoción con el otro, por cultivar las relaciones con los demás. Eso es hermosísimo. Yo, por lo menos, yo digo, yo soy una persona muy de mi casa, soy muy reservada, emocionalmente a veces, pues sí, yo reconozco que soy, sí, me emociono muy fácil, me apasiono muy fácil con las cosas y he aprendido mucho de todo esto, y he aprendido mucho con los niños, he aprendido mucho con los jóvenes a controlar mis emociones, a parar, a entender, ¿sí? A hacer eso. Y he comenzado a pensar que es divertidísimo salir con amigas, tener amigas, compartir con ellas, disfrutar, hablar de babosadas, como digo yo, como decimos nosotras a veces, babosadas, bobadas,
cosas que nos hagan reír, que nos hagan salir de esto, poder ver que la otra persona está contando algo con un drama así emocionante y poder sentir su emoción, poder que nos está conectando con lo que ella sentía en ese momento. O sea, volver y recuperar eso que tenía uno cuando era niño. Eso es cultivar, eso es desarrollar habilidades, eso es ser inteligentemente emocional. Mi nombre es María Magdalena, psicóloga clínica y de la familia, muy dedicada y apasionadísima con la salud mental perinatal. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.